Le estamos tocando la puerta al doctor Aníbal Quiroga, abogado experto en Derecho Constitucional, con unos 30 años de experiencia, para que nos explique qué es lo que tendría que haber pasado con esta propuesta presidencial en la vía del procedimiento constitucional, de la aprobación del Consejo de Ministros, y cuál sería el derrotero. Muy buenos días, doctor Quiroga. Hola. Doctor Quiroga, tengo problemas con el audio, no estoy escuchando bien. ¿Usted me escucha bien ahora? Me escucho bien, Fili. ¿Cómo está? Buenos días. A ver, le ruego aquí que me ayude con el volumen del televisor. Doctor Quiroga, esto de la aprobación del Consejo de Ministros del mensaje presidencial es algo accesorio. ¿Qué pasa si termina siendo cierto de que nunca lo aprobaron en Consejo de Ministros? Esta última parte, la sustantiva, la del adelanto de elecciones. Bueno, no sería válido, ¿no? Porque de acuerdo a la Constitución, los actos presidenciales no tienen validez si no tienen el refrendo, la autorización de por lo menos un ministro. En el caso del discurso, tiene que ser aprobado por el Consejo de Ministros. Y en el caso de la reforma constitucional, igual. No es un tema que primero se anuncia y luego se debate y se aprueba en el Consejo de Ministros, porque no es un trámite simple, es la voluntad del Poder Ejecutivo que se plasma de esa manera, ¿no? Es como si yo, para reformar, hacer un aumento de capital en una empresa, requiero pues la aprobación de la Junta de Propietarios, la Junta de Accionistas. Entonces dijera, no, voy a hacer el aumento de capital y luego recién planteo el tema a la Junta de Accionistas. Eso no tendría ninguna validez. Es por lo menos una infracción constitucional. Doctor, yo escucho a congresistas, especialmente del Frente Amplio, ¿no? Pero dicen, bueno, como no ha renunciado ningún ministro ni se han quejado, vamos para adelante. Pues Salvador de Solar ya aceptó que esto lo han puesto en la hora nona y de refilón. Entonces, el día de hoy, en teoría, le van a presentar el papelito que no presentaron el otro día con esta reforma. Entonces, el Congreso le podría decir que esto no procede porque no ha tenido el voto aprobatorio del Consejo de Ministros. El congresista del Castillo dice, quiero ver el acta, quiero ver el audio, quiero ver el video. ¿En esto se puede entrampar el tema o se va simplemente a hacerse el de la vista gorda, la mesa directiva de Pedro Laechea? Fíjese, hay infracciones constitucionales de fondo y hay infracciones constitucionales de forma. Eso lo dice la propia Constitución cuando, por ejemplo, autoriza el Tribunal Constitucional a derogar una ley. Una ley puede ser derogada por cuestiones de forma o de fondo. No son cosas que se puedan pasar por agua tibia porque son formalidades constitucionales para crear actos válidos. Por lo tanto, si no se hubiese aprobado la reforma constitucional y recién se va a hacer ahora, por lo menos el mensaje tendría una parte que no tendría validez, y eso podría ser rechazado por el Congreso. Ahora bien, si el Congreso le da trámite, el pase sería a Comisión de Constitución, y en la Comisión de Constitución le podrían decir al presidente, si bien es cierto, es válido que usted pueda solicitar un cambio constitucional, porque el acortar el periodo, que es de 5 años según la Constitución vigente, y el periodo congresal, que es de 5 años según la Constitución vigente, usted lo puede sugerir, nosotros les vamos a decir que no. Dicho esto, en el supuesto que se lo nieguen y lo manden al archivo, ¿podría presentar cuestión de confianza el presidente por esto? Sí, bueno, en teoría sí, pero igual si el Congreso le da la confianza no va a pasar nada, ¿no? Ahora, disolver el Congreso a un año antes de que concluya el mandato sería una cosa inconstitucional porque justamente esa facultad de disolución del Congreso ya no se tiene en el último año del mandato. Entonces disolver el Congreso para convocar elecciones congresales por un año sería algo realmente innecesario y ridículo, ¿no? Yo creo que dado que no ha podido disolver el Congreso y que escucha a la calle, lo que quiere es acortar el mandato del Congreso, disolverlo por un año y disolverse él también, una fuga hacia adelante. A ver, doctor Quiroga, vamos a seguir avanzando. Lo que yo creo, lo responsable es que le digan esto no, se va al archivo. Si el señor quiere cometerle irresponsabilidad de decir cierro el Congreso, le podrían decir que opine el Tribunal Constitucional, no solamente Quiroga, ¿no? Ha opinado Quiroga, ha opinado Delia Muñoz, ha opinado Domingo García Belaúnde, ha opinado expresidentes del tribunal como Urbiola Ani, como el señor Miranda. O sea, hay un montón de gente que sabe que está errado. Pero si van para adelante, ¿cómo sería el tema de la convocatoria a referéndum? ¿Cuál sería la razonabilidad de hacer un referéndum
¿no es cierto?, en qué fecha, para que una vez que se contee el referéndum, ¿no es cierto?, digan, ok, adelanto elecciones. Y de paso le digo, la pregunta tiene que ser una sola en el referéndum. ¿Usted de acuerdo en que se acorte el periodo presidencial y el congresal? Porque si ponen dos preguntas, de repente el presidente se termina quedando y dijo, la gente dijo que me quede. Le ruego, por favor, explicar todo esto que es tan complejo para la gente como si fueran sus alumnos de la facultad. Bueno, es complejo pues porque es una situación innecesaria e inédita, ¿no? Yo voy a tomar las palabras del propio señor Tuesta, que es el factotum de la reforma política del presidente, que también ha sido sorprendido con esto y que también está en desacuerdo, que señala que los plazos serían absolutamente cortos, absolutamente inviables, ¿no? Hacer un referéndum en octubre para que eso se apruebe y se implemente en noviembre para tener elecciones en abril, no dan los plazos para el Jurado Nacional de Elecciones. Y sería una cosa innecesaria y hecha a trompicones, si es que se aprueba la reforma por el Congreso antes de septiembre. A ver, para que la gente lo entienda más aún, cuando se habla de plazos, la gente cree que es capricho de Quiroga, pero no es capricho ni de Quiroga, ni de García Toma, ni de, no sé, Raúl Ferrero, un ex decano del Colegio de Abogados de Lima, o de, no sé, o del propio presidente del Tribunal Constitucional, el señor Bruno Fortini. Hasta donde yo recuerdo, las elecciones se tienen que convocar 6 meses antes de la primera vuelta. Es decir, una vez que se contea el supuesto referéndum y se irían los parlamentarios y presidente, tiene que haber una convocatoria de elecciones. Pero ¿cómo sería la conformación de las listas presidenciales? Hay partidos antiguos y partidos nuevos. Los partidos nuevos, según las reformas dadas, que hay que ver si es que se aplican en este caso o no, porque si no se van a hacer las elecciones tal cual antes de todo el proceso de reforma de Wagner y de Tuesta, cosa que sería pues un absurdo, pero tendría que pasar, no lo sé. Le amplío la pregunta. ¿Cómo serían los partidos antiguos con elecciones internas, los partidos nuevos con internas y externas? ¿Quién supervisaría eso y cuándo comenzarían las inscripciones de todas las listas con paridad, sin paridad? Y ahí vendría una ola de tacha. Su estudio va a facturar como nunca, doctor. Felicitaciones. No, sí, claro. En realidad el proceso electoral se hace un año antes de las elecciones. Es decir, en el mes de abril del año 2020 tendríamos que empezar a preparar las elecciones del año 2021. Si eso se va a aprobar en octubre, noviembre, en el mejor de los casos en octubre, ¿no es cierto?, estaríamos a 6 meses de hacer las elecciones. No solamente la inscripción de los partidos, es el cierre del padrón electoral, es el cierre del colegio electoral que va a votar. No dan los plazos para que el sistema electoral pueda montar apropiadamente unas elecciones. Entonces, la pregunta es por qué correr de esa manera y por qué hacerlo tan de trompicones. Solamente para que el Congreso actual esté un año menos, parece un tema muy absurdo. Pero ¿cómo sería? A ver, las elecciones, los partidos que se beneficiarían son los institucionalizados, los organizados. El APRE, el Fujimorismo, supuestamente el partido del señor Acuña, que son Acción Popular, porque lo demás son coaliciones que se hicieron al tuntún. El partido del señor Salvador Heresi, que ahora se llama Contigo, sabe Dios qué, y de ahí hay otros 24 partidos, el del Moradito inclusive. Esos señores tendrían que armar listas, plancha presidencial y congresales con alternancia. Eso de los hombres y las mujeres se va a aplicar, porque digo, se han peleado tanto, doctor Quiroga, por esto, que si no lo utilizan en estas elecciones la gente se va a sentir estafada. Y además, el financiamiento de los partidos políticos va a ser con plata del Estado. Otra vez va a haber empresas extranjeras regalando plata, dinero negro, aportes, cajas negras. ¿Cómo va a ser operativamente el chequeo que tiene que hacer el Jurado Nacional de la OMPE de las elecciones internas de los partidos? Es muy difícil saberlo porque es casi como hacer futurología, ¿no? Pero lo que yo veo claro es que va a ser una cosa muy apurada, muy improvisada, y el resultado puede ser peor. De hecho, las reformas que se han aprobado estaban previstas para aprobarse en el 2021, para aplicarse en el 2021. De hecho, no se van a aplicar ahora. A los partidos los va a coger a la mitad de camino, pero también al sistema electoral. Entonces, lo más probable es que el próximo Congreso, elegido de esa manera, tenga más gente de izquierda y menos gente fujimorista. Es un poco a lo que apunta Vizcarra. Bueno, pero la verdad, se ha dicho, ese es un albur, ¿no? Porque si el día de mañana aparece un candidato que mete mucha gente de derecha, van a volver a decir que eso es lo que está pasando, doctor.
yo sé que usted es un especialista en derecho y que rara vez da opiniones políticas, pero el hecho de querer tumbarse al Congreso es porque hay 73 fujimoristas. El día de mañana, digamos que pueden haber 73 bolsonaristas y van a decir lo mismo y se van a atomizar todas las bancadas, y esto va a ser una desgracia porque además todos los congresistas que llegasen serían nuevos, sin experiencia. Por eso le digo que desde el punto de vista del interés, usted y los abogados constitucionalistas van a facturar como nunca, porque hay una cantidad de cosas que se van a tener que hacer de acuerdo a ley y nadie va a saber qué se tiene que hacer. Bueno, en verdad el sistema está bastante mal previsto, ¿no? Yo tengo la impresión de que al presidente Vizcarra no le interesa mucho el tema constitucional y que se apoya en lo que en teoría dice la calle. Pero fue lo mismo que dijo Fujimori el año 92, ¿no? Y el golpe de Estado del año 92 también tenía un gran apoyo popular. Entonces, creo que de esa manera, en verdad, hay poca democracia, poca institucionalidad y mucho de caudillismo improvisado. También hay otra alternativa que es constitucional, que renuncie Vizcarra, como se lo ha pedido el APRA, se lo ha pedido Contigo, se lo ha pedido Acción Popular. Renuncie Vizcarra, renuncia Mecha Arauz, aunque ella dice que no quiere renunciar, en la portada del Comercio el día de hoy. Si renuncian los dos, asumiría la presidencia de la República un nuevo Paniagua, que sería el señor Olaichea, y él podría convocar elecciones en 6 meses, y ahí sí habría el cómo hacerse las cosas, pero a la antigua, ¿o no? Es un error. No, la renuncia es voluntaria, unilateral y motivada. Es decir, uno renuncia o no renuncia, uno no lo pueden obligar a renunciar, ¿no? Hay situaciones especiales en que fuerzan la renuncia, como el caso Kuczynski, o cuando uno le ponen una pistola en la cabeza. Pero si no ocurre eso, yo puedo gritar 1000 veces que renuncie y no tiene por qué renunciar, ¿no? Es decir, es un disparate decir el presidente tiene que renunciar. El presidente renuncia porque quiere renunciar, y si no quiere renunciar no va a renunciar. Arauz va a renunciar si quiere renunciar, pero si no quiere renunciar no va a renunciar, ¿no? Entonces, no es una salida que uno puede exigir desde afuera. El problema, recordará, doctor, cuando Kuczynski lo ampallaron con las manos en la coima, por decirlo así, porque el cohecho y la colusión son delitos que la gente entiende como coima. Mercedes Arauz decía, hay que renunciar, o sea, renuncia a Vizcarra, y lo buscaban en ese momento los pepecausas a Vizcarra en Toronto y le decían, renuncia, 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 no seas traidor. Entonces, es bueno que usted aclare que el presidente quiere renunciar, renuncia, y Mecha Arauz dice, yo no renuncio, y ella se queda hasta el 2021. El ejemplo me da la razón, porque la Mecha Arauz le decía renuncia, el otro no renunció y asumió la presidencia. O sea, nadie puede ser obligado a renunciar. Y todo esto no mejora en nada, doctor Quiroga. Ahí ya le hago a usted la pregunta en modo padre de familia. Ni la economía suya, ni la seguridad ciudadana, ni el tema de salud, ni el tema de educación. Y el país sería un caos, porque cuando uno habla de cambiar una ley de minería, evidentemente todo el sector minero se preocupa, igual con la ley de pesca o la ley agraria. Pero cambiar una constitución implica que todo el ordenamiento jurídico del Perú tiene que cambiar. Y ahí sí hace una situación que es un limbo y todo el mundo va a decir, espera para invertir, espera para ver qué hacemos. O sea, una constitución no se cambia porque la gente quiere, la constitución se cambia porque hay que pensarlo recontra bien. Por eso hay periodos constitucionales de gente exclusivamente encargada. Más de 100 personas, 120 o 130, en diversas comisiones para constituir un nuevo poder de la Constitución, valga la redundancia. O sea, no es algo que se pueda cambiar porque está de moda. Claro, una Constitución cambia en 2 circunstancias, o con un golpe de Estado o cuando hay un proceso constituyente. Y el proceso constituyente implica que las fuerzas políticas se pongan de acuerdo. Acá nadie sabía el tema, era un secreto. A lo más, igual que el año 92, Fujimori solo lo compartió con Montesinos y con Briones, a lo más Vizcarra ha compartido eso con algún ministro, si es que lo ha hecho con Del Solar y con sus asesores. Todos los demás ministros incluidos han sido sorprendidos con el discurso. Entonces, no hay ni proceso constituyente y no debería ser un golpe de Estado. Entonces, no hay un ambiente para una reforma constitucional. Es algo que el presidente no entiende. Él utiliza la reforma constitucional como un instrumento político
Y eso no es así, no está hecho de esa manera. Ha sido muy amable con nosotros el profesor de Derecho Constitucional Aníbal Quiroga. Muy buenos días.